Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al 15º webinar de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo, auspiciada por Video Dominicana. El tema del día de hoy es análisis informático forense, conceptos y beneficios. Está a cargo de la empresa Tylos Tech con los expositores Javier Sam, experto en seguridad integral, Oscar Ruiz, experto en crimen tecnológico, y Gustavo Paredes, experto en informática forense. Javier Sam cuenta con más de 15 años de experiencia en nuevas tecnologías enfocadas a la seguridad integral, tanto en sectores públicos como privados. Experiencia también en elaboración de proyectos de consultoría en el área de la seguridad, englobando desde el análisis operacional y planeamiento estratégico hasta la gestión y dirección del proyecto. Cuenta con un amplio conocimiento de diversos productos y sistemas relacionados con sistemas biométricos, cómputo forense, autenticación y análisis forense de documentos de viaje e identidad, ciberseguridad, CIEM, SOC, CERT y CIRT. Es perito judicial y delegado de la Asociación Profesional Europea de Peritos Judiciales y Criminalistas Forenses en el área de seguridad para Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Oscar Ruiz, por su parte, cuenta con la certificación de aspectos esenciales de seguridad, GSS. Es analista forense certificado, GCFA, instructor y examinador forense certificado en CASE, una solución líder de informática forense. Cuenta con 20 años de experiencia en el área de InfoSec. Es instructor de los grupos de crimen electrónico de las siguientes entes y países: Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, DAS, FFMM, Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Electronic Task Force y Servicio Secreto de los Estados Unidos, Interpol, entre otros. El señor Gustavo Paredes es profesional certificado de seguridad de sistemas de la información, CISSP, gestor certificado de seguridad de la información, CISM, examinador certificado de Access Data y examinador certificado de Magnet Forenses. Es ingeniero en sistemas, especialista en seguridad informática con énfasis en informática forense y respuesta a incidentes. Cuenta con más de 15 años de experiencia en campo y docencia de informática forense. Ha participado en la formación de los grupos de informática forense de entes gubernamentales de control, ejército y agencias del Estado colombiano. Sus conocimientos sobre técnicas de extracción de información en entornos virtualizados han sido aprovechados en diversos cursos impartidos a organismos encargados de auditar prácticas anticompetitivas, evasión de impuestos, fugas de información, entre otros. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final de la exposición. Ahora sí, damos paso a nuestros panelistas. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Ante todo, pues muchas gracias por el tiempo que están utilizando para acompañarnos en esta charla. Esperamos que sea de su agrado y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra charla de análisis forense. Lo primero que vamos a hablar o que vamos a comentar, tanto Gustavo Paredes, que es mi nombre, Oscar Ruiz y Javier Sang, que son mis compañeros, es que vamos a arrancar por dar una definición, ¿cierto?
aunque el cómputo forense ya tiene algunos años, bastantes años diría yo, pues teniendo en cuenta que un año en tecnología es mucho tiempo, 5 años es bastante, 10 años es muchísimo, por, la evolución misma tan rápida de los sistemas informáticos. El cómputo forense ya es una disciplina que tiene varios años y que está definida. Todos los términos que ustedes ven acá los pueden haber escuchado en algún momento y son, digamos que sinónimos. Cómputo forense, informática forense, computación forense, análisis forense, exámenes digitales, etcétera. Pero básicamente son técnicas científicas especializadas para analizar infraestructuras tecnológicas que básicamente nos permiten identificar, preservar, que es muy importante, datos válidos dentro de un proceso legal. Acá hay un asterisco porque no necesariamente debe ser un proceso legal. Es decir, con el paso del tiempo se ha visto que esto es también aplicable a otros ámbitos que no necesariamente van a ser legales, sino pueden ser también administrativos, de cumplimiento, de auditoría y bueno, etcétera. La definición tal vez viene un poco de los principios del cómputo forense cuando se analizaban más que todo temas relacionados con hacking o con fraude. Bien, nosotros debemos entender que las computadoras y el Internet, digamos que ha venido evolucionando de forma muy rápida. En un comienzo, eh, las direcciones IP eran entregadas prácticamente eh, a un usuario final. Había muchas máquinas conectadas al Internet. A duras penas teníamos antivirus, no existía el concepto de firewall. Entonces, digamos que de ahí eh, empezó a verse la necesidad de hacer análisis de qué había sucedido cuando un sistema era vulnerado, ¿cierto? Básicamente, con el paso del tiempo empieza a cubrir este término de análisis forense todo tipo de uso indebido de información, ¿cierto? Que puede ir básicamente desde lo más sencillo, que es el robo de propiedad intelectual, una persona cualquiera que trabaja en una empresa cualquiera y violando una política o un acuerdo de confidencialidad, fuga o sustrae un documento, tan sencillo como eso. Puede que el documento no sea confidencial, no sea privado, no sea secreto, no haya ningún derecho o no haya ningún secreto industrial allí, pero solamente el hecho de sustraerlo ya está violando una política, ya está dando un mal uso o haciendo un uso indebido de esa información. Em, lo más, digamos que sencillo para ver este tipo de temas de robo de información, específicamente de propiedad intelectual, es los propios elementos que le da a uno la suite de ofimática de Microsoft, que es ampliamente usada empresarialmente, que son los propios metadatos que ella tiene dentro de un documento. Cuando hablamos de metadatos, estamos hablando, valga la redundancia, del dato del dato. Es decir, nosotros podemos tener un documento informático, ofimático más bien, que puede tener un contenido. No pensemos en el contenido, pero ese documento como tal tiene datos como, por ejemplo, a nombre de quién está la licencia, quién es el autor, cuándo fue que editó ese documento, cuántas palabras tiene, cuántos párrafos tiene y este tipo de cosas, ¿bien? Entonces, digamos que el cómputo forense empieza a abarcar temas de todo tipo de uso indebido de la información, desde temas sencillos de fuga de información, de propiedad intelectual, usando los datos y los metadatos de los propios documentos, e incluso llega hasta publicaciones en portales y en redes sociales que se ven hoy en día de cosas o información que no debería estar allí, o temas, digamos, incluso de suplantación de identidad, de temas de amenazas o de temas de em, mala propaganda hacia una persona o hacia una compañía, lo cual incluso llega ahora a una nueva técnica, o no tan nueva tampoco, que es el Open Source Intelligence, que básicamente me hace un poco de forense, por así decirlo, sobre esas fuentes abiertas que están en el Internet y me ayuda a preservar esos datos publicados en esas redes sociales, aun cuando el usuario los haya borrado. Entonces, digamos que aunque empezó de algo que era una necesidad frente a un incidente evidente, hoy en día cubre no solamente eso, sino cosas que para nosotros, para muchos de nosotros, podría ser que no tuvieran ningún componente ilegal, pero que lo son, dado que es un uso indebido
de la información a la que se tuvo acceso o a la que se accedió sin consentimiento. ¿Cuál es el escenario actual de la seguridad? Digamos, hablándolo rápidamente. Entonces, empezamos que teníamos en un comienzo, como les decía, las máquinas conectadas directamente a Internet. Cualquier persona podía correr un escáner de puertos. En esa época no había escáneres de vulnerabilidades, o algunos que estaban comenzando, pero podía, digamos, conectarse al Internet y usted podía descubrir cualquier cantidad de máquinas conectadas compartiendo información que hasta ni ellos mismos sabían que lo tenían ahí, que estaban compartiéndolo. Entonces vino el concepto de seguridad perimetral. Es decir, yo tengo un perímetro hacia el Internet y desde el Internet. Y ahí empezó el concepto de firewalls, ¿cierto? El de redes virtuales privadas. Hablamos también de controles de acceso y de autenticación. ¿Para qué? Para acceder a las redes internas y muchas veces también para acceder al propio Internet. Esa fue como el primer, digamos, escalón que se puso, digamos, con respecto al tema de seguridad informática. Sin hablar de los antivirus, ¿no? Que esos existieron mucho antes que todo esto. Bueno, después de esto, ¿qué vino? La detección de vulnerabilidades. Entonces ya no hablábamos de escaneadores de puertos, sino escaneadores de vulnerabilidades que podían analizar, además de qué puerto estaba abierto, qué aplicación estaba corriendo allí, hacer un pequeño fingerprint o una pequeña identificación de esa aplicación, qué era, qué versión tenía y cuáles vulnerabilidades estaban asociadas a esa aplicación. Entonces teníamos escalas de vulnerabilidades y unas amenazas a esas vulnerabilidades. Nosotros veíamos que hace mucho tiempo ya hay, digamos, el tema de sitios que se dedican a estar publicando las vulnerabilidades que se van encontrando y poco a poco pasó de ser una industria en la oscuridad, ¿cierto? De personas que muchas veces anónimamente encontraban huecos en las vulnerabilidades y los explotaban y los publicaban en círculos cerrados, a pasar a una industria donde ya esos son herramientas ampliamente utilizadas que se venden y que son soportadas por varias compañías y que digamos que ya no trabaja, digamos, aunque se sigue trabajando a la sombra, pero también bastante parte de esto se hace de forma comercial y se puede utilizar en pro de la seguridad de una compañía. Después de esto, entonces ya tuvimos todo el tema de detección de intrusos y de contenido. Entonces vinieron los detectores de intrusos de red, de host, los previsores de intrusos, los DLPs, todo el tema de monitoreo de red. Bueno, a pesar de que se tenían todas estas cosas, la seguridad perimetral, la detección de vulnerabilidades, los escáneres de vulnerabilidades, los ethical hacking, todas estas cosas, los detectores de intrusos, los IPS, los DLPs, bueno, estas tres escalones seguían habiendo o siguen habiendo intrusiones a las redes, fuga de información, mal uso de la información o acceso indebido a esa información. Entonces viene, digamos que el siguiente escalón, que es la investigación digital y la respuesta a incidentes. Y allí es donde está localizado precisamente el cómputo forense o la informática forense, que básicamente trata de responder a alertas e incidentes de seguridad, ¿cierto? Tener una respuesta, es decir, me ha sucedido algo y yo, ante eso que sucedió, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay herramientas, técnicas, planes y todo un conjunto de cosas para enfrentar esto, ¿cierto? Investigar esas amenazas internas o externas de seguridad, cómo me impactó, si realmente me impactó, si realmente fue una amenaza que se consumó, es un falso positivo, XY. Realizar un análisis forense, es decir, después de que se evidenció que realmente sí hay un incidente, poder detectar qué fue lo que sucedió y tener un aprendizaje con respecto a ese conocimiento de qué fue lo que sucedió. Hacer una contención y una reducción de pérdidas e incidentes. Es decir, después de que entiendo qué sucedió porque lo puedo analizar, puedo hacer una prevención y puedo pensar en un futuro poder ver cómo se podría contener esos incidentes que pueden llegar a suceder en cualquier momento. Y viene a soportar las políticas internas y externas de seguridad, el cumplimiento, a reforzar ese cumplimiento de esas políticas. Bien. Conceptos claves de los que hablaremos acá.
y lo que ya hemos tocado un poco es el de evidencia digital. Entonces, digamos que nosotros podríamos decir que la evidencia digital es un conjunto de datos almacenados digitalmente, ¿cierto? Ese conjunto de datos almacenados digitalmente puede estar de forma estática, pueden ser discos duros, memorias USB, storage como NAS, como SAN, DAS, este tipo de cosas, mm, repositorios en la nube, hoy que están muy de moda, ¿cierto? Puede ser memoria volátil como la memoria RAM de las computadoras, que también ha tenido un crecimiento exponencial. Y digamos que dentro de un dato curioso o clave de todo este tema de evidencia digital es que la pieza mínima considerada como evidencia digital son los 32 bits que ocupa una dirección IP. Con una dirección IP se pueden saber muchas cosas. El proveedor, quién es ese abonado, a nombre de quién está esa línea, en qué dirección está. Es decir, se puede llegar de la sola dirección IP de los 32 bits que tenemos allí a una persona. Identificar a nombre de quién está ese servicio de Internet, ¿cierto? En síntesis, entonces, hablamos de que es un conjunto de datos almacenado digitalmente y que va a tener un formato, una vez que se hace una adquisición de esa evidencia digital para que sea evidencia digital, va a tener un formato que es el famoso Expert Witness Format o formato de testigo experto, más conocido en el mundo como E01. ¿Por qué se llama E01? Porque el primer fabricante que implementó este formato es el famoso Encase, hoy pertenece a OpenText. La compañía empezó llamándose Giants Software y el programa aún se llama Encase, entonces de ahí viene el E01, ¿cierto? Ese es el formato. Y podemos decir que cualquier tipo de evidencia digital contenida en un formato como un E01, que es el Expert Witness Format, básicamente es imparcial. Solamente muestra o permite ver algo que sucedió, pero no está acusando a nadie ni defendiendo a nadie. Puede llegar a demostrar un hecho o incluso la responsabilidad de una persona, pero como tal, por estar precisamente en ese formato 01 y haber sido adquirido de una forma adecuada, es inalterable. Bien, dado que hay diversidad de fuentes donde puede estar la información y diversidad de formatos en el cual puede estar alojado, pues hay una diversidad de herramientas especializadas para el análisis, para la obtención, perdón, primero que todo, y después en el análisis de la misma. Entonces, digamos que, en resumidas cuentas, la evidencia digital es un conjunto de datos o cualquier tipo de información susceptible de ser almacenado en un medio digital, que debe tener un formato adecuado para poder ser preservado y analizado con posterioridad y también, si es que se llega al caso, presentado en una corte para un proceso penal, civil o internamente para un proceso disciplinario. Dentro de los conceptos claves también hablamos de medios de almacenamiento y creo que la gráfica es muy diciente. Como todos lo podemos ver, es un iceberg. Todos conocemos un pedazo, un gran pedazo de hielo que está flotando en el mar, donde la punta del iceberg, que muchas veces es enorme, es una parte mínima con respecto al tamaño total de ese iceberg, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver que de todos esos medios de almacenamiento, estaciones de trabajo, computadoras portátiles, discos externos, memorias USB, hoy en día ya la nube, Google Drive, OneDrive, Dropbox, los repositorios, digamos que no son tan famosos, pero que existen encima de estos los locales como el SharePoint o los servidores, digamos, de archivos, los propios servidores de correo electrónico como Exchange, todos esos son medios de almacenamiento donde está guardada la información de la cual nosotros solamente tenemos una pequeña visibilidad, lo mismo que sucede con el iceberg. Y algo muy similar a lo que sucede con un sistema operativo tradicional como el Windows que todos tienen ahí enfrente o el Mac, en donde uno ve algunas ventanas abiertas, en este caso digamos el navegador, el webinar, y uno diría, bueno, estoy ejecutando dos o tres tareas, pero si miráramos los procesos, realmente son cientos de procesos que están interactuando con la red, con el disco duro, con la memoria, cientos de procesos que se están ejecutando. Es decir, lo que estamos viendo
de la información que tenemos sobre esos medios de almacenamiento es algo mínimo comparado con toda la información que está allí. Toda esa parte que nosotros no podemos ver es un riesgo latente porque no podemos controlar lo que no podemos ver. Entonces, el cómputo forense, digamos que también maneja ese concepto clave, porque la visibilidad que le da una herramienta de cómputo forense a un analista forense con respecto a la información que se pudo capturar en un formato aceptable forensemente, como el que hablábamos, es 360 grados. Obviamente que estamos hablando de que cuando se analiza una máquina, como su nombre lo indica, forense lo está analizando en una máquina que está ya, por decir, entre comillas, muerta. No es un sistema vivo, normalmente lo que se analiza, sino la imagen de un sistema, y esa imagen pues ya no está ejecutándose, sino que está eh, contenida en un formato que nos permite ver absolutamente todo. Clave también dentro del cómputo forense son las técnicas de adquisición, porque habiendo tantos medios de almacenamiento y tan diversos y que continuamente van apareciendo más, pues hay también muchas técnicas de adquisición. Entonces, si ustedes se fijan, eh, la foto de la izquierda lo que nos está mostrando es un clonador de discos donde podemos conectar varios discos para hacer varias imágenes al mismo tiempo y donde podemos lograr que esos discos que están conectados allí sean bloqueados contra escritura para que, digamos, que no se alteren los tiempos de acceso a ningún archivo dentro del disco y sea, digamos, totalmente válido y aceptable para un juicio, para un tema, digamos, de control interno o para un tema de auditoría, es decir, que estamos seguros que no va a ser alterado. Entonces, digamos que una de las técnicas de adquisición principales o de las más usadas es la clonación del disco. Hubo un incidente, viene una persona, apaga la máquina con un procedimiento debido, si es que da lugar, o hace una imagen en caliente, si es que da lugar, dependiendo del procedimiento que se tenga establecido. Pero en este caso estas máquinas lo hacen sobre máquinas apagadas, se extrae el disco duro, se conecta a este clonador y se hace una imagen bit a bit, que es como un espejo exactamente igual en ese momento de ese disco. Bien. Otra técnica de hacer esta adquisición de la información puede ser con un Live CD. Por eso tenemos un CD con un pingüinito de Linux allí dibujado porque los Live CD normalmente están basados en Linux. ¿Por qué? No es porque sea mejor, ni peor, ni diferente, ni nada de este tipo, sino porque es abierto y permite a las personas poderlo utilizar de forma arbitraria. En este caso, estos Live CD puede ser cualquier Live CD que les guste a ustedes, de CentOS, de Ubuntu, lo que quieran, pero básicamente ha sido tocado para que monte los file systems que tiene allí conectados solamente de lectura, nunca de escritura, solamente los va a montar de lectura. Al montarlos de lectura, hace exactamente lo que haría el bloqueador de hardware, y es decir, está impidiendo que se cambien los tiempos de acceso o que se modifique cualquier archivo de la máquina que uno está arrancando con ese CD. Y en el caso de la derecha, la foto de la derecha, ya digamos que sería un escenario en donde ya se corre una herramienta forense tipo Enterprise que funciona con agentes instalados en cada máquina y que me permiten a mí en el momento que hay un incidente, sin hacer absolutamente nada por la red, hacer una captura de la memoria volátil, todo lo que está en la memoria RAM y todo el disco duro. Esto puede hacerse incluso sin desatendidamente del usuario, es decir, el usuario nunca se va a enterar incluso que se está haciendo una imagen o que se está analizando la memoria de esa computadora. Lo que vemos abajo, ya digamos que son los retos que hay actualmente con todas las plataformas para guardar información que están en el mercado, libres o pagas, cualquiera de ellas, presenta un reto y para eso hay técnicas como el descubrimiento electrónico de datos o discovery que lo que me permiten es tener
conectores para cada una de estas plataformas y que cuando yo haga una búsqueda, por ejemplo, documentos de clientes AAA del banco que sé que está en un PDF o que sé que está en un Excel o que sé que tiene tal hash o tales palabras clave, no solamente lo puede hacer en la memoria de las computadoras, de los servidores, en los discos duros, sino también lo puede hacer en todos esos servicios de almacenamiento que yo tengo contratados, ya sea con Google, con Dropbox, con OneDrive, etcétera. Entonces, digamos que hay diversas técnicas de adquisición y ya están contempladas también dentro de esas técnicas formas de poder acceder tanto a adquirir como a buscar la información dentro de los proveedores de servicios de almacenamiento en la nube. Una vez que que se llegue, digamos, a la conclusión de que hay un incidente, un concepto clave acá es la primera respuesta o el primer respondiente. ¿Y esto qué es? Como los primeros auxilios. Cuando una persona va en su carro y sufre un accidente, puede que el primero que llegue allí sea una ambulancia con un enfermero que no es, o un paramédico que no necesariamente va a ser el médico que va a tratarlo cuando llegue al hospital, pero que tiene ese conocimiento mínimo para garantizar que esa persona desde ahí hasta el hospital va a estar en unas condiciones que le van a permitir, en el mejor de los casos, salvar su vida hasta que llegue un especialista a poder, digamos, aplicarle el tratamiento que es. Entonces esto es igual. Cuando se evidencia un incidente, debe haber una persona, bueno, el equipo de seguridad va a dar un visto bueno, por así decirlo, o un ok de que realmente es un incidente, no es ningún falso positivo, sino que realmente sucedió algo y de acuerdo a su plan de respuesta a incidentes, una de las opciones puede ser la adquisición de esa evidencia o de esa imagen de esa computadora para ser analizada posteriormente. Entonces, este primer respondiente es alguien que como mínimo debería poder hacer una imagen forense de ese dispositivo, de esa computadora, de ese servidor, de ese almacenamiento en la nube, de tal forma que sea preservado y sea susceptible a ser después analizado, porque fue preservado en un formato forense, y a ser presentado para un proceso interno, para un proceso legal, para sea lo que sea, o simplemente por el análisis que van a necesitar hacer. Esto hoy en día, digamos que se ha disparado un poco porque con la cuarentena, pues todos estamos, digamos, un poco guardados en casa. Los criminales también, pero obviamente ellos siguen haciendo de las suyas, pero pues utilizando los medios a los que se tiene acceso, que son las computadoras. Entonces, el cibercrimen, por así decirlo, se ha disparado. Muchos intentos de fraude, mucho phishing, demasiadas personas dedicándose a tratar de hacer robos y todo tipo de comportamiento ilegal por la red. Entonces, digamos que las compañías han optado por tratar de formar a primeros respondientes para una vez que sucede esto, al menos poder tener, digamos que asegurado que se ha preservado esa información y después de esto, pues entonces poderla ya con posterioridad y con calma analizar. Ok, acá digamos que es lo que estamos viendo simplemente, oh, perdón. Bueno, ya. Acá solamente vemos un ejemplo, digamos, de la variedad de dispositivos USBs que se pueden encontrar en el mercado y lo fácil realmente que es entrar a una USB a una compañía y robar información. Es realmente algo que no requiere un conocimiento experto. No pensemos en que son hackers programadores de un nivel altísimo. No, cualquiera lo puede hacer. Vamos a ver más adelante cómo utilizando el propio sistema operativo sin ninguna herramienta específica se puede hacer robo de información. Eh, un tema clave es, digamos, el análisis y la búsqueda. Y obviamente, digamos, esta gráfica lo que nos deja ver es que el reto que hay tan grande, porque a medida que pasa el tiempo,
la información va creciendo en forma casi que exponencial. Arrancamos con discos de 5 megas, por allá en el 85 de 10 megas, en el 95 llevamos en 10 gigas, en el 2005 ya llevamos en 120 gigas, en el 2015 llevamos en 8 teras y hoy si uno mira en Amazon ya encuentra discos de 14 teras y unidades que funcionan con 2 discos que me pueden llegar hasta 24 teras, lo que hace unos años era prácticamente una SAN. Entonces ya hoy es un disco duro, ¿cierto? Eso lo que nos deja ver es que el reto, digamos, con este tipo de análisis y búsqueda es que tenemos demasiada información y es muy sencillo para una persona el comprar un disco de estos que es realmente muy barato, llevarlo a su compañía y copiar prácticamente cualquier cosa o fugar toda la información. Em, Cuando uno habla, digamos, de este tipo de crecimiento de la información, tiene que tener en cuenta que el espacio del almacenamiento a la hora de analizar es crítico porque las imágenes forenses cada vez son más grandes. El espacio de procesamiento también es crítico porque también se va a requerir mucho espacio para procesar. Las herramientas de procesamiento tienen que ser más fuertes y más, digamos, con mejor soporte y mayor tecnología para analizar la cantidad de aplicaciones y formatos que hay. Y el recurso humano, pues tiene que ser un recurso humano muy entrenado y que está actualizado y que muchas veces involucra un tema multidisciplinario, porque el perito forense, digamos que el primer respondiente va a hacer su mejor trabajo, lo mejor que pueda, capturando la imagen. Después, el perito forense va a hacer su mejor trabajo, lo mejor que pueda, analizando, recuperando la información, si hubo particiones borradas, recuperándolas, recuperando correos electrónicos y este tipo de cosas. Pero dependiendo de lo que tenga el caso, de lo que se trate el caso, después se van a necesitar seguramente, puede que contadores, abogados, financieros. Entonces, eh, el análisis y la búsqueda es algo complejo que requiere de un equipo multidisciplinario y que requiere herramientas conocidas como Final Review. Es decir, que ya no estábamos hablando tan técnicamente del 01, del hexadecimal, de la imagen forense, sino que son portales tipo Google, donde yo puedo hacer búsquedas muy sencillas y encontrar cosas que estaban en clústeres no asignados o que estaban en correos electrónicos o en archivos temporales de Internet, pero de forma transparente para mí. Entonces, digamos que, aunque se requiere bastantes cosas, eh, una cadena, digamos, de personas trabajando en ello, pues ya están las herramientas y ya están, digamos, las técnicas para poder llegar a buen puerto con este tema de análisis y búsqueda. Bueno, la legislación asociada depende primero que todo de cosas puntuales de la compañía, otros sí a nivel contractual, ¿cierto? Políticas de seguridad informática que tenga la compañía, la propia reglamentación que tenga el país e incluso la reglamentación que tenga países externos. ¿Y por qué lo digo? Porque puede ser que en algún punto, qué sé yo, haya una fuga de información y esos archivos que se fugaron de esa compañía no están reposando ni siquiera en un servidor o en un portal web que esté bajo jurisdicción de nuestro país, sino que está en la jurisdicción de un tercero. Y entonces se tiene que empezar a mirar legalmente cómo se puede hacer para acceder a esto y cómo se puede llegar a tratar de parar esa fuga de información ahí. Entonces, digamos que ya hay legislación para todo este tipo de cosas, ya muchos de los delitos informáticos están tipificados en todas las constituciones, pero sigue siendo un reto el tema de poder atacar algo que está en una jurisdicción sobre la cual nosotros no tenemos ninguna, ningún control, que es lo que sucede hoy con tanto servicio de nube. Bueno, como les hablaba, hay tres escenarios que son los tradicionales, el standalone, una persona analizando una computadora, ¿cierto? Uno solo. El enterprise, que es usando las redes TCP/IP, una arquitectura cliente-servidor, despliegue de agentes, es decir, que en este escenario yo puedo analizar 100 o 1000 o 10.000 máquinas fácilmente con un agente. Y el tema de descubrimiento electrónico de datos,
que va muy pegado de la política de clasificación de información. Es decir, toda compañía debe tener, además de su política de seguridad informática, una política de clasificación de información. Y básicamente este descubrimiento electrónico de datos responde la pregunta de en dónde están mis archivos. Es decir, de todos los archivos que yo tengo, de toda la información que hay en mi compañía, que estará clasificada como privada, confidencial, sensible, bueno, cada compañía tiene una política diferente. ¿Cómo puedo yo evidenciar en dónde están ese tipo de archivos o en dónde está ese tipo de información? Entonces, digamos que para eso sirve el descubrimiento electrónico de datos y ahí es donde también digamos que les hablaba un poco yo de los conectores que hay para los servicios de almacenamiento de terceros. Ese descubrimiento electrónico de datos también, además de descubrir datos electrónicos en mi red interna, puede funcionar para que busque y haga imágenes forenses o haga adquisiciones forenses de información que está reposando en servicios de almacenamiento externos. Los ejemplos más simples que podríamos tener acá son la recuperación de datos por una causa provocada o accidental, que digamos que el cómputo forense no es recuperación de datos, lo puede hacer, pero toma el carácter de forense cuando esa recuperación está orientada a exponer esa información dentro de un proceso jurídico o dentro de una corte para evidenciar que hubo un borrado accidental, intencional, lo que sea. Terminaciones de contratos unilaterales. Muchas personas hoy en día saltan de una compañía a otra por la rotación misma de personal que hay y alguna práctica que se ha vuelto común últimamente, sobre todo en ejecutivos de alto nivel, es que se hace una imagen forense de su computadora en el momento de irse y en el futuro apareciese algún documento que se fugó o algo, pues la imagen que se va a analizar es la imagen que se hizo en ese momento, donde se podrá evidenciar lo que esa persona hizo en ese rango de tiempo y no la misma computadora, pero seguramente con unos datos distintos o que pertenece ya a otra persona distinta en un momento de tiempo diferente. Entonces, eso digamos que es muy usual. Temas de derechos de autor, por lo que les comentaba a ustedes, metadatos en los documentos de Office que permiten evidenciar el autor, la licencia, nombre de quién está, cuando estos aparecen en fuentes donde no deberían estar, y procesos de auditoría, civiles, penales, cualquier tipo de circunstancia que involucre el uso de evidencia digital, ahí va a estar el cómputo forense. Bueno, yo creo que acá vamos a ver algunas demostraciones de la vida real o algunas cosas ya un poco más aplicadas a cómo se ve y cómo funciona en la vida real usando herramientas forenses que lo va a hacer mi compañero Oscar Ruiz, entonces yo le cedo la palabra. Oscar, creo que no te estamos escuchando, tal vez, no sé si tu micrófono está en mute. Ok, ya. Muy buenos días. Estoy intentando poner esto en presentación y ya. Bueno, la idea de mostrarles en un transcurso de unos 10 minutos va a ser este caso que se encuentra en un paper que yo realicé hace ya 16, 17 años, que es el paper para analista forense certificado del SANS Institute. En este caso, nos daban un archivo de evidencia que básicamente es este archivo que dice, esta es la imagen que se hizo, y pues obviamente es apenas de 1.4 megabytes. Bien, en esta primera parte lo que se buscaba pues es lo que es el tema de adquisición, y pues en parte de lo que se hace
es, en esa primera parte de adquisición, es que tenga un valor de hash. Bien, para que determine, perdón, para que determinemos la integridad de ese archivo. Una vez se recibió ese disquete, se procede a hacer su análisis. Ese análisis tiene que ver con esa adquisición que se realizó en unos tiempos de acceso, cuándo fue creado ese archivo, cuánto tiempo tomó, cuánto es su tamaño físico y su valor de hash. Oscar, no te escuchamos. Gustavo, parece que se le ha caído la conexión a Oscar. Oh, Dios. Bueno, no sé si le damos un minuto a ver si se reconecta o si no, pues sería que continuara Javier. Sí. Pedimos disculpas a la audiencia por los inconvenientes. Denos por favor unos segundos para tratar de solucionar. Ok, entonces creo que se cayó la conexión de Oscar, así que seguiríamos con Javier ya para finalizar. Son algunos puntos claves donde se puede utilizar el cómputo forense. Hola, buenos días. Disculpen este fallo técnico que hemos tenido. Para terminar, si puedes avanzar el siguiente slide. Gustavo.
Sí, acá estoy. Sí, ya es este. No es el siguiente. Nada, no avanza. Gustavo, por favor, coloque la presentación en En modo modo... slideshow. Sí. Ok. A ver, un momento. Aquí ya la ven. No. ¿Ya estás viendo la presentación? ¿Aló? No, se sigue viendo con la barra de los slides a la izquierda. Ok, un momento. ¿Ahora? No. Permítame asistirle. Ok. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que iba a comentar con relación a las áreas de interés. La informática forense es una herramienta indispensable al servicio tanto de gerencias de empresas como recursos humanos, áreas de seguridad, auditoría y la parte que lleve el área de redes OT. ¿De acuerdo? Con relación a la gerencia, normalmente, a fecha de hoy, los principios de vinculación estricta que en la gran parte de los contratos particulares en el marco del derecho internacional privado se realizan mediante comunicaciones digitales, bien por medio de correos electrónicos, tanto en claro cifrados o con firmas en firma digital. En muchas de estas ocasiones, estas actividades no solo vienen a terminar en demandas civiles, comerciales, laborales, internacionales, sino que en algunas ocasiones constituyen delitos tipificados en la legislación de cada país. Entonces, en ese punto es donde la utilización de la informática forense puede ayudarnos para ganar o conseguir evitar demandas, evitar problemas. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que muchas cosas que habitualmente los abogados tiran y apoyan sus demandas, necesitan aportar una serie de pruebas. Y en estos casos, por ejemplo, tanto para el tema de arbitrajes, disolución de sociedades o repartos de empresas, la informática forense puede ayudar a determinar o mostrar ciertas evidencias. Un caso que se suele dar en muchas grandes empresas es cuando un ejecutivo termina o finaliza su contrato con dicha empresa, solicita o bien por parte de la empresa o por parte del propio ejecutivo una imagen del disco para que quede guardada y custodiada por un notario o un despacho de abogados. De manera que si en algún momento posterior a esa disolución del contrato llegasen a establecerse una demanda por alguna de las dos partes, puedan demostrar de qué es lo que había sucedido hasta ese momento con el uso del ordenador. Con relación a departamentos de recursos humanos, lo mismo, el cómputo forense nos puede ayudar
tanto para determinar, por ejemplo, absentismo laboral, problemas de acoso, discriminación, acoso sexual, mal uso o apropiación de la información confidencial, espionaje industrial. Por otro lado, también el Departamento de IT y Seguridad puede determinar que ha habido una vulnerabilidad de sistemas de la información. Entonces, como bien comentaba Gustavo anteriormente, creo que ha vuelto Óscar. Como comentaba Gustavo anteriormente, una de las cosas importantes es que podemos ver qué es lo que ha sucedido con ese equipo una vez pasada la incidencia. Intentar determinar de dónde o cómo se procedió a ese ataque o a esa pérdida de información. La parte de auditoría financiera también nos permite ayudarles a determinar si se han maquillado cuentas, si se han alterado datos, si ha habido algún tipo de manipulación por parte de una persona con relación a una serie de información que conste o que esté en algún tipo de sistema informático. Y por último, lo que serían a nivel de redes OT, en el caso de las redes OT, que están dedicadas a detectar cambios y procesos físicos a través del monitoreo y administración de dispositivos como turbinas, válvulas o disyuntores, en estas redes suelen adaptarse a cada sector industrial de forma específica, a diferencia de las redes IT. Entonces, no existen o no suelen existir normas generales para este tipo de infraestructuras, de manera que tiene que ser desarrollada en particular para cada uno de los casos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un sabotaje o hay un mal funcionamiento o hay una pérdida de información, también se pueden realizar análisis forenses con relación a estas redes para determinar cuál ha sido la causa y el alcance del daño producido. Lo que voy a hacer es pasarle la palabra a su compañero Óscar para que él pueda continuar un poco con la demostración. Gracias, Javier. No sé hasta qué punto se desconectó, hasta qué punto llegamos. Te quedaste al principio. Si pudieses ir al caso práctico o de forma rápida, puesto que disponemos ya de muy poco tiempo. Para saber los archivos que se habían fugado o no. No sé hasta qué parte, no tengo conciencia hasta qué momento quedé por fuera. Te quedaste, se cortó en el momento en el que hablabas de la capacidad del tamaño. 1.4 megas procesados. Ok. Bien. ¿Qué se encontró en ese archivo? Se encontraban diferentes archivos y si ustedes ven, este es un archivo llamado política interna de 32K y había otro archivo de 33K. La diferencia era un K. Se logró recuperar de ese disquete estos dos archivos que se habían borrado y con eso se pudo determinar el programa que se estaría utilizando para fugar la información. En este caso es un programa llamado camuflaje. Al utilizar el programa y en este primer archivo que solamente era un K y sin ningún password, encontrábamos un documento llamado oportunidad, TXT. Se exporta y ese documento lo que contiene es un archivo que se ha provisto una información que ha incluido un ejemplo en nuestra base de datos de clientes autorizados, también los últimos esquemas no disponibles y esto está disponible para nuestra discusión. Primer nombre, mi precio son 5 millones, Roberta. Lo que se procede, lo que se continúa es a revisar los demás documentos que contenían ese disquete y aquí se determina un documento llamado Password Policy y ese primer nombre es, digamos, la forma de poderlo abrir.
Utilizamos primer nombre del individuo que tenía el disquete, primer nombre de la compañía, primer nombre de la persona que estaba afirmando que el precio iba a ser 5 millones. Y todo esto para allá, hasta que intentamos el primer nombre del archivo. Entonces, el password para este documento era password con la P mayúscula. Y al extraerlo, encontramos unas imágenes que pues, son los diseños que dice que no estaban aún disponibles, una fuga de información. Después se hizo lo mismo con la política de, este es los esquemas aún no disponibles. Y después se hizo lo mismo con la parte del remote. Bien, ese es el archivo remote, también es un tamaño más grande. Se le pone el password con la R mayúscula remote, camuflaje, y se encuentra un archivo de base de datos, se exporta, y este es el resultado. Una fuga de información de nombres, apellidos, teléfonos, compañía, bueno, una base de datos. Lo que se procede después, como analista forense, es a hacer toda la extracción de la información que se exportó, se les computa sus valores de hash para tener su valor probatorio. Y finalmente, digamos que ese es un ejemplo de un paper que ustedes van a poder encontrar en el SANS Institute, es público, y ahí está en el año 2004, ya saben, 16 años por lo menos, y pueden ver todo lo que se tuvo que hacer para un disquete de apenas 1.4 megas. Todo lo que les he dicho, el procedimiento con detalle, con los pantallazos que acabé de colocar, está en ese documento que están al público. Creo que es el único documento de Word de SANS en español que está con temas de forense. Ahora bien, vamos a pasar ahora al tema del análisis de con una herramienta ya en vivo. Este es ya el EnCase de la última generación. En este caso tenemos una memoria flash, donde si lo que yo haría por sistema operativo sería nada. Como cuando se procesa y se hace un proceso de data carving, que es ir a buscar en esta área, que son los clústeres no asignados, un analista forense ve datos ahí, lo que no ve el sistema operativo. Bien, y si ustedes ven esta primera parte, esa primera parte corresponde a la firma de una imagen. Y también tiene otros metadatos muy importantes, como el modelo de la cámara con la que se realizó la foto, la versión del firmware y otras que puedan incluir temas. A veces las fotos pueden incluir metadatos tan importantes como la ubicación GPS también. Después de hacer el procedimiento, lo que va a ver la herramienta forense es este proceso que se estaría haciendo acá, que es las entradas de data carving en esta memoria que acabamos de procesar. En clústeres no asignados, yo puedo decirle que me seleccione y voy a visualizar acá la imagen que se había borrado y su vista en miniatura. Lo mismo van a encontrar otros tipos de archivos, o sea que no siempre, a veces se llega a tener archivos reales, sino que el data carving también saca mucho falso positivo. Entonces el perito es el que tiene que determinar qué tipo de archivos es el que tiene que empezar a buscar. Por ejemplo, yo busqué por todo el tipo de imágenes y estoy encontrando un poco de información. Si solamente hubiese colocado JPG, él me hubiera sacado solamente las de JPG. La herramienta también me permite organizarlas, entonces voy a hacerlo de esta forma y sacar una galería para que ustedes visualicen las imágenes de JPG con las que se pudo sacar de esa memoria que había sido borrada. Ese es un ejemplo de cómo la herramienta puede ser usada en temas de dispositivos externos de almacenamiento. Pero ustedes también ven que aquí tengo un disco duro. Esta es la imagen de un disco duro. ¿Cómo se vería? Y obviamente el volumen de información es muchísimo más grande. Bien, yo tendría la posibilidad de montar aquí el registro, de hacer otras cosas, ya no solamente sobre la imagen forense, sino que también podría, si tengo un agente, ir a mirar los procesos en memoria, procesar muchas cosas que las herramientas ya harían
de forma que facilitan el trabajo al analista. Yo creo que esta es teníamos apenas, requeriría mucho tiempo ya de mostrarles cómo, o una clase de cómo sería el análisis forense en estos casos. Yo creo que con eso termino la parte técnica. Estamos ya sobre el tiempo. ¿Me escuchan? Le escuchamos, Oscar. Ya terminé la parte técnica. Gracias. Javier, por favor, proceder con la parte final. Bueno, básicamente había concluido por darle paso a Óscar, pero vamos, un poco como resumen es tener en claro de que a través del cómputo forense podríamos recuperar recuperar documentos borrados, determinar la procedencia de dichos documentos, autentificar e identificar de dónde y con qué equipo se realizó, cara a tener recopiladas las evidencias para poder meternos en una causa, en un proceso de arbitraje, separación o despido procedente. Lo que ha mostrado Óscar, aparte ya de lo que sería la recuperación a través de un pendrive de los ficheros borrados, nos permitiría también en un momento dado poder recuperar, por ejemplo, correos electrónicos, documentos. En la parte de camuflaje, aparte de utilizar programas y técnicas para cifrar o encriptar, otra de las cosas que también nos permite el cómputo forense encontrar son cambios de extensión, que en un momento dado estamos buscando documentos y resulta que la persona ha alterado la extensión del fichero y lo convierte en un JPG. Entonces, mientras estemos buscando .doc y figure en el listado un JPG, a nosotros se nos va a pasar por alto. Esta discrepancia en extensiones, los sistemas de cómputo forense nos lo van a determinar. Y bueno, podríamos alargarnos muchísimo más explicando lo que puede llegar a hacer los sistemas y las técnicas para este análisis. Sí es importante tener en cuenta que la primera respuesta, como comentó Gustavo, ante una incidencia es vital para no perder esa información y para ello sí es necesario que la persona responsable de seguridad o alguien dentro de la empresa tenga los conocimientos mínimos de qué es lo que se debe de hacer. Cuando una empresa tiene un ataque por phishing o por malware, lo primero que suelen hacer es desconectar de la corriente el ordenador, lo cual no se debe de hacer nunca, ya que perdemos un montón de información volátil que se encuentra en el equipo. Entonces, lo que sí es importante de hacer es inhabilitar o aislar el equipo de cualquier conexión a Internet, o bien por cable, se le desconecta el cable, o bien se apaga la wifi, pero no se debe de desconectar el equipo hasta que llegue el analista forense para poder extraer los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, Vanessa, si quieres que pasemos a la parte de preguntas. Perfecto, pasemos entonces a esa sesión. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las instituciones de la República Dominicana que más ataques reciben para robar la información? Un segundo.
Perdón, ¿podrías repetir? Sí, ¿cuáles son las instituciones, aquí específicas de la República Dominicana, que más ataques reciben para robar la información? Entendemos que viene a ser o podemos extrapolar eso como en todos a nivel mundial. O sea, normalmente se suelen intentar atacar instituciones públicas, o sea, infraestructuras críticas. Por otro lado, la parte bancaria, empresas bancarias, sanidad y luego el resto de industrias. El problema a fecha de hoy con el que se encuentran todas las empresas es que muchas de ellas han tenido ataques, han conseguido extraer toda la información que querían e incluso han borrado sus rastros. Y esas empresas no han sabido darse cuenta de que han sido atacados. Lo que sucede es que la criminalidad a fecha de hoy ha cambiado y ha visto que eso es un negocio. De ahí que están entrando con el tema del malware y el ransomware. Están monetizando ese tipo de robo de información o ataque, cifrando los discos duros a cambio de un dinero que se les pague en Bitcoin. Pero vamos, básicamente toda empresa que esté conectada a la red es susceptible de ataque. En República Dominicana me imagino que sus fuertes serán la parte bancaria, hotelera, de salud y luego las infraestructuras críticas que corresponden a organismos sociales. Pregunta número 2. ¿Qué son los ILS? No, creo que tal vez quedó, el nombre era DLP el PPT y quedó ILS, pero no, la sigla no es DLP. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los riesgos que implica las nubes como medio de almacenamiento? Ok, pues el riesgo, digamos, intrínseco a las nubes es que la posibilidad de conectarse a esa nube que está en algún sitio cualquiera fuera de la compañía, pues es, digamos que total, dentro o fuera de la compañía. Entonces, aunque la nube está ampliamente respaldada, tiene backups, tiene continuidad, tiene muchas cosas, serían básicamente dos, y es que puede prestarse para fuga de información, uno, y dos, en un ataque de un ransomware o alguna cosa donde se pueda escribir, ya están empezando a ser target también de este tipo de ataques. Entonces, em, básicamente que la nube tiene cosas que son, digamos que son ventajas, pero también tiene cosas que son desventajas, y uno no tiene que desconocer que por más de que sea un proveedor muy fuerte, una nube simplemente es la computadora de otra persona, no es diferente a eso. Entonces, digamos que pensar que no vamos a tener fugas de información porque tenemos datos en la nube, pues no es cierto. Pensar que no vamos a tener confidencialidad porque no tenemos, que vamos a tener confidencialidad, perdón, porque estábamos en la nube, pues tampoco es cierto. Y pensar que no vamos a ser atacados o que vamos a ser totalmente invulnerables a temas de ransomware o temas de secuestro de datos porque estamos en la nube, pues tampoco es cierto. Simplemente la nube me presta un almacenamiento centralizado que yo puedo utilizar y que está ampliamente respaldado y que tiene amplia disponibilidad, pero no me hace, no es que minimice mis riesgos de fuga de información o de secuestro de información o de este tipo de cosas, digamos que de una forma efectiva.
Solamente tengo almacenado en un sitio diferente a mi compañía los datos, pero no es que me vaya a proteger, digamos, de amenazas como las que mencioné anteriormente. Antes de ir a la pregunta número 4, aprovecho para pedir disculpas nuevamente por el inconveniente que tuvimos con la conexión e informarles a los participantes que nos hemos extendido un poco para no dejar de responder a sus inquietudes. La pregunta número 4 dice, ¿de qué trata la ley de Crider? Gustavo, no sé si será el término correcto. Bueno, la verdad desconozco exactamente de qué se trata, pero creo que debe hacer referencia a la capacidad de la multiplicación de los datos. Y es decir, digamos que hace referencia a qué tanto se están duplicando los datos y creo que hace referencia a que es algo así como cada 12 meses o algo así. Que es como un estimado que se tiene como para que evidencia, digamos, el crecimiento de la información en general que se tiene pues a nivel mundial. Bien, pregunta número 5. Sabemos que producto de la cuarentena, algunos empleados del área de tecnología se han visto obligados a trabajar desde casa. ¿Podría esto afectar de alguna manera la seguridad de algunas empresas? Bueno, dependiendo del tipo de conexión que se tenga con la compañía y las políticas de seguridad lo puede afectar. Nosotros no debemos olvidarnos que muchas de las personas que trabajan desde casa lo hacen a través de, digamos, una extranet, un portal que da un acceso mínimo restringido solamente para que accedan a las cosas que utilizan, digamos, utilizando el mínimo privilegio, pero también muchos otros accedemos utilizando una VPN y la VPN básicamente es una extensión de la red corporativa fuera de ella. Entonces, dependiendo del software que se utilice, hay digamos que soluciones como las de Checkpoint, que utilizan soluciones de punto final integradas con sus firewalls que me permiten a mí, digamos, endurecer la política y decir si esta persona que se conecta no tiene su antivirus a último nivel de patrón, entonces póngamelo en una vila de cuarentena, no, pónganmelo en una vila de cuarentena o no le permita la conexión o este tipo de cosas. Eh, digamos que salvo que uno tenga unos controles fuertes y realmente rigurosos para los teletrabajadores, está prácticamente permitiendo una posibilidad grande de compromiso de la red interna. Y le doy una explicación muy lógica y muy simple. Una red VPN es algo muy sencillo de instalar hoy en día, ¿cierto? Cualquiera puede levantar una VPN, hay software gratuito, pago de todo tipo. Supongamos que yo me conecto a la red VPN de mi compañía utilizando mi computadora personal en mi casa. Abro el túnel a la VPN y estoy viendo mi servidor de archivos. Dependiendo de las políticas de acceso que yo tenga, voy a poder leer y escribir sobre ese servidor. Si en ese momento a mí me entra un ransomware, lo que yo pueda escribir, donde yo pueda escribir, pues va a ser cifrado. Si en ese momento estaba conectado a la VPN y yo puedo escribir sobre mi propia carpeta de mi servidor de archivos, o si puedo escribir sobre mi propio Google Drive, o si puedo escribir sobre un grupo de carpetas al grupo al que pertenezco, pues voy a comprometer la seguridad de toda una compañía por no haber tenido una política clara de seguridad informática y de algo fuerte realmente que garantice que cuando un empleado se conecta va a estar pues alineado con la política de la compañía. Es decir, que el teletrabajo digamos que suena muy bien, ahorrará costos, funcionará muy bien para la cuarentena, pero si no se hace de forma adecuada, pues puede significar un riesgo. Sobra decir que yo pues estoy a un clic de distancia de coger cualquier documento y jalarlo hacia donde quiera, correo electrónico, mi disco local, una USB, bueno. O sea que digamos que ese tema del teletrabajo es algo que toca, que hay que mirar con lupa.
Gracias. Ahora vamos a la pregunta número 6. La auditoría informática forense, ¿parte del hecho mismo de un posible fraude o se puede realizar partiendo de otros análisis? Se podría realizar partiendo de otros análisis, pero también se puede realizar no solo por el tema del fraude, sino por poder ver en qué situación se encuentra la infraestructura en cuestión. Significa, por ejemplo, ver qué parte de la vulnerabilidad de los sistemas, si estos equipos tienen alguna brecha de seguridad, se podrían ver y encontrar a través de una auditoría forense. También nos va a permitir una auditoría forense no solo ver las vulnerabilidades, sino determinar hasta qué punto es sensible la información y si está protegida o no. Gracias, Javier. Hemos terminado. Quedan algunas inquietudes. Nos comprometemos a responderlas vía correo. Les agradezco, Oscar, Gustavo, Javier, en nombre de BDO, por esta exposición. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí lo dejamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y por Gracias. la oportunidad de hablar. Gracias a la audiencia por la paciencia y por haberse mantenido hasta el final. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.